¿Alguna vez has protegido tanto tu familia que terminaste perdiéndote a ti mismo en el proceso? Desde afuera, todo parecía perfecto. Una familia poderosa, una boda elegante, sonrisas bien ensayadas. Pero bajo la superficie había secretos que dolían, lealtades rotas y una verdad que solo podía revelarse con un acto de valor o de traición. Me llamo Julián Santa Cruz. Tengo 36 años y durante más de una década fui el hijo obediente, el que nunca cuestionaba, el que sostenía en silencio los pilares de una familia que ya estaba fracturada. Nunca imaginé que mi hermana, Isabela, terminaría siendo la clave de todo. Tampoco imaginé que mi madre, la mujer que me abrazó en mi infancia con ternura, sería la misma que, años después, arruinaría mi vida con una sonrisa fría frente a todos. Lo que viví no es solo una historia familiar. Es una de esas historias de venganza en las que el castigo no se busca con rabia, sino con verdad, porque a veces hacer lo correcto significa traicionar la imagen que otros han construido para ti. Te invito a escucharla hasta el final. Y si en algún momento te sentiste identificado, escribe en los comentarios: yo también lo viví. No olvides dejar tu like, comentar y compartir este video si resuena contigo. La historia que estás por escuchar no empieza con un escándalo ni con una pelea. Comienza, como casi todas las tragedias silenciosas, con una imagen perfectamente construida. La familia Santa Cruz. En Guadalajara, ese nombre abre puertas, impone respeto, incluso despierta envidia. Propietarios de una cadena de hoteles boutique de lujo, conocidos por sus eventos benéficos, sus casas de arquitectura colonial restaurada, sus almuerzos en terrazas privadas. Todo en nosotros decía armonía, clase, éxito, todo menos la verdad. Mi padre, Mauricio Santa Cruz, era un hombre de negocios brillante, pero distante. Conmigo siempre fue correcto, nunca cariñoso. Me enseñó a no cometer errores, pero jamás me enseñó qué hacer cuando cometíamos uno. Mi madre, Elena, era distinta. Siempre sonriendo en las fotos, atenta a los detalles, cálida con todos, excepto cuando algo amenazaba el equilibrio de su pequeño imperio emocional. Ella sabía cómo mantener la imagen, y sabía también cómo silenciar cualquier grieta. Yo crecí en medio de esa coreografía. Como hijo mayor, aprendí pronto que la lealtad familiar era la única virtud que se esperaba de mí, que mi silencio valía más que mi verdad. Estudié finanzas como me dijeron, volví a Guadalajara como me pidieron, y sin que nadie lo dijera, me convertí en el garante de la armonía. Pero nada me preparó para lo que ocurrió con mi hermana menor, Isabela. Isabela era el alma brillante de la casa, creativa, rebelde, impredecible. Desde niña desafió todo lo que se esperaba de una Santa Cruz, pero su sonrisa lo perdonaba todo, y en secreto yo la admiraba por eso, por vivir sin el peso que yo cargaba. Aún así, nuestra relación era extraña. La cuidaba en silencio, pero también la juzgaba por no entender la carga que yo sí acepté llevar. Cuando anunció que se casaría con Tomás, un empresario joven, educado en el extranjero, socio de nuestros hoteles en Riviera Maya, mis padres celebraron como si se tratara de una fusión empresarial. Ella no parecía enamorada, pero tampoco infeliz. Supuse, ingenuamente, que había madurado. Los preparativos fueron rápidos. Mi madre se encargó del protocolo, mi padre de los negocios alrededor del evento, y yo, bueno, como siempre, de que todo saliera perfecto. El equilibrio debía mantenerse. La familia, por encima de todo. Pero unas semanas antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Marcos, un antiguo empleado de la casa. Me pidió verme en persona. Su voz era tensa, nerviosa. Cuando lo vi,
Me entregó una carpeta y me dijo, no podía quedarme con esto. Usted merece saberlo. Dentro había fotos, conversaciones impresas, una serie de pruebas que apuntaban a algo impensable. Mi hermana estaba embarazada, pero no de Tomás. El padre era un exchofer de la familia que había desaparecido meses atrás. Mi primer impulso fue el de protegerla, pero mi segundo, más fuerte, fue el proteger la familia. Y en ese dilema volví a recordar mi rol: silenciar el caos. La imagen debía preservarse. Por eso decidí hablar con Isabela. Lo que me confesó esa noche cambiaría el rumbo de todo lo que creíamos conocer. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. La conversación con Isabela ocurrió en su habitación al final de un día cualquiera. La encontré sentada frente al espejo, en bata, con el maquillaje aún a medio quitar. Parecía tranquila, pero al verme, su expresión cambió. Cerró la puerta con suavidad, como si ya supiera que había llegado el momento de decir la verdad. Marcos te lo dijo, ¿verdad?, preguntó, sin rodeos. Asentí. No había espacio para juegos. Lo que estaba en juego era demasiado grande. No es lo que parece, empezó, pero su voz se quebró. Bueno, sí, pero no fue un plan. No fue algo que busqué. Me senté frente a ella, dejando la carpeta en la mesa entre los dos. ¿Es cierto?, le pregunté. ¿Estás embarazada? Isabela asintió con los ojos llenos de lágrimas. Me explicó que el padre era Joaquín, un joven que había trabajado con nosotros durante un año como chofer. Él la escuchaba, le hablaba sin miedo, la trataba como una mujer real, no como la princesa Santa Cruz. Empezaron a verse en secreto. Todo se descontroló cuando ella quedó embarazada y él desapareció. No desapareció, susurró. Mamá lo hizo desaparecer. Me quedé helado. ¿Elena? ¿Mi madre? ¿Otra vez detrás de todo? Según Isabela, cuando le confesó el embarazo, mi madre no reaccionó con escándalo, sino con precisión quirúrgica. Arregló una salida digna para Joaquín. Le ofreció dinero, le quitó el teléfono y lo envió a Chiapas con un contrato de confidencialidad. Me dijo que, si amaba a la familia, debía callar, que casarme con Tomás era la solución perfecta, y que si hablaba, destruiría nuestras vidas. Me lo dijo con voz dulce, como si me estuviera protegiendo. Traición. Esa fue la palabra que sentí clavarse en el pecho. No solo hacia Isabela, hacia mí, hacia nosotros. Porque esta vez, la mentira no era solo para salvar la reputación de la familia. Era para sacrificar a su propia hija con tal de mantener el castillo de cristal. ¿Y tú aceptaste?, pregunté, todavía procesando. No lo sé. Me sentí atrapada. Y tú sabes cómo es mamá. Te convence sin levantar la voz. Te hace creer que el silencio es una forma de amor. Aquella noche, salí con el corazón dividido. ¿Debía proteger a Isabela exponiendo todo? ¿O debía proteger a mi madre y a la familia, guardando silencio una vez más? Esa duda me acompañaría los días siguientes, mientras los ensayos de boda avanzaban como si nada ocurriera. Pero entonces apareció alguien que no esperaba volver a ver. Y con ella, una pregunta que cambiaría mi forma de mirar todo esto. Era jueves por la mañana cuando me encontré con Daniela. No fue casualidad. Ella apareció en la entrada del Hotel Boutique que dirigía a nuestra familia en el centro de Guadalajara. Llevaba el mismo aire decidido de siempre, la mirada directa, sin rodeos, como si el tiempo no hubiera pasado. Fue mi primer amor y también mi primer fracaso emocional. La relación no sobrevivió al peso del apellido Santa Cruz, y ella, inteligente, aguda, con alma libre, se fue a Ciudad de México, donde ahora trabajaba como periodista de investigación. Necesito hablar contigo, Julián,
me dijo sin siquiera saludar. No como tu ex ni como periodista, como alguien que no puede quedarse callada. Nos sentamos en una de las terrazas internas del hotel. Apenas pidió un té, sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. Recibimos una denuncia anónima sobre tu familia. Es grave. Tiene fechas, nombres, documentos. Todo apunta a que hubo un encubrimiento. Quería darte la oportunidad de contarlo tú antes de que esto estalle. Lo abrí con las manos frías. Eran las mismas pruebas que había visto en la carpeta de Marcos, pero con algo más. Había un recibo firmado con el nombre de Joaquín, una transacción hecha desde una cuenta ligada a una de las empresas fachada de mi madre. El silencio de Joaquín había sido comprado legalmente. ¿Por qué vienes a mí? Le pregunté. Porque tú no eres como ellos. Y porque sé que, aunque lo niegues, esto te está destruyendo por dentro. Lo vi en tu cara el día que rompimos. Tú sabías que todo estaba mal, pero no tenías el valor de enfrentarlo. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Siempre había sido el hijo obediente, el que asumía la responsabilidad de mantener todo funcionando, sin importar el costo. Esa misma tarde, confronté a mi madre. Fue una conversación tan fría como inevitable. Nos sentamos en el salón privado de la casa familiar, rodeados de retratos antiguos, como si las paredes también escucharan. Lo sé todo, le dije, sin rodeos. Sé del dinero, de Joaquín, de cómo manipulaste a Isabela. Elena no negó nada. Solo se recostó en la silla, como si llevara meses ensayando esa conversación. Todo lo que hice fue por la familia, por protegerla de decisiones impulsivas, de errores que destruirían lo que construimos. ¿A qué precio? A ninguno que no estuviera dispuesto a pagar. No dijo más, pero dejó claro lo esencial. Ella esperaba que yo hiciera lo mismo que siempre. Silencio, control, eficiencia y, como siempre, acepté, al menos por fuera. Me encargué de los proveedores, de las invitaciones, del catering. Organicé una boda perfecta. Coordiné hasta el último detalle. Pero dentro de mí, algo se quebró. Porque por primera vez entendí que mi responsabilidad no era hacia la imagen de mi familia, sino hacia la verdad. Y la verdad estaba empezando a empujar con más fuerza que cualquier tradición. Lo supe especialmente la noche siguiente, cuando Daniela me envió un mensaje. Te vas a arrepentir si no haces algo ahora. Esta vez no estás solo. Tenía razón, pero lo que aún no sabía es que el verdadero terremoto estaba a punto de sacudirnos a todos. Y vendría, como siempre, disfrazado de celebración. La boda de Isabela fue el evento del año en Guadalajara. Al menos, así lo describían las columnas sociales los días previos. El lugar elegido fue una hacienda colonial restaurada a las afueras de la ciudad, con jardines de bugambilias, fuentes iluminadas y caminos de piedra pulida que llevaban al altar al aire libre. Todo estaba cuidadosamente diseñado. La familia Santa Cruz, una vez más, iba a dar una lección de elegancia. Y yo, como siempre, estaba detrás de cada detalle. Pero por dentro, todo estaba fracturado. El día comenzó con una inquietud que no sabía explicar. A pesar del cielo claro, del servicio impecable y del entusiasmo de los invitados, sentía una presión en el pecho. Algo no estaba bien. Y no era solo el embarazo oculto de mi hermana, ni el silencio que yo había decidido sostener. Era otra cosa, más profunda, como si una verdad más oscura estuviera al acecho. Al mediodía, mientras revisaba la llegada del grupo musical, recibí un mensaje de Daniela. Necesito verte. Es urgente. Nos encontramos detrás del pabellón principal, donde las cocinas temporales estaban montadas. Ella estaba seria, con el teléfono en la mano.
Me llegó esto hace 10 minutos, dijo mostrándome la pantalla. Era una carta escaneada, firmada por Joaquín, enviada desde un café en Oaxaca. En ella, confirmaba todo: la relación con Isabela, el embarazo, la presión para callar, el dinero, el contrato de confidencialidad. ¿Y por qué ahora?, pregunté, sin saber si sentía alivio o rabia. Porque sabe que hoy es la boda. Y porque tiene miedo. Dice que tu madre lo amenazó con denunciarlo por acoso si hablaba. Ahí lo supe. Lo de Isabela era solo la superficie. El verdadero crimen era el sistema de silencios que Elena había construido durante años. Y yo, sin saberlo, había sido su cómplice. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Daniela. No respondí, pero en ese momento entendí que ya no podía seguir obedeciendo. Que si alguna vez hubo una definición de justicia, era esta: proteger a los vulnerables aunque eso significara destruir lo que todos los demás llaman familia. Volví a la hacienda en silencio. Isabela ya estaba lista, con un vestido marfil que resaltaba su fragilidad. Al verme, me sonrió como pidiendo aprobación, pero yo solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Tomás, el novio, conversaba con mi padre en la terraza. Elena caminaba de un lado a otro, asegurándose de que los fotógrafos tuvieran las mejores tomas. Todo era una danza perfecta, montada para engañar a los ojos del mundo, hasta que sonaron las campanas. Isabela tomó mi brazo para entrar hacia el altar, como lo habíamos ensayado. Pero justo antes de dar el primer paso, me detuve, la miré y le susurré: no puedo dejar que esto siga. Necesitas saber algo. Y todos los demás también. Ella palideció. Entonces di un paso al frente. Los músicos dejaron de tocar. Los invitados se miraron confundidos. Y con el corazón acelerado, dije en voz alta: lo siento, no puede continuar esta ceremonia. Esta boda es una mentira. A partir de ese instante, ya no hubo vuelta atrás. El silencio que siguió a mis palabras fue brutal. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar entre los árboles que rodeaban el altar. Los invitados dejaron de murmurar. Elena me clavó la mirada, no con sorpresa, sino con advertencia. Como si dijera: no lo hagas, Julián. No aquí. Pero ya no podía callar. Lo que van a escuchar no es un capricho ni un impulso. Es la verdad. Y la verdad, aunque duela, tiene derecho a ocupar este lugar. Volví la mirada hacia Isabela, que seguía sin entender. Su rostro era un mapa de confusión y temor. Tomás se adelantó desde el altar, acercándose lentamente. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tomé aire. Tenía que decirlo todo, sin vacilar. Joaquín, el ex chofer de la familia, no desapareció por voluntad propia. Fue obligado a irse. Y lo fue porque Isabela quedó embarazada de él. Mamá, en lugar de apoyar a su hija, lo sacó del país, lo silenció con dinero y convirtió este matrimonio en una solución estratégica. Hubo jadeos, algunos intentos de negar lo evidente, pero nadie se atrevió a interrumpirme. Tengo pruebas, continué. Cartas, recibos, testigos. Esta boda no es una unión por amor. Es una fachada para encubrir decisiones que nunca debieron tomarse en nombre del apellido Santa Cruz. La mirada de mi madre cambió. Ya no era de advertencia. Era de furia fría, medida. Dio unos pasos hacia mí, con una elegancia mecánica, y dijo solo una frase: baja la voz. Aquí no es el lugar. ¿Y cuál es, mamá?, respondí, alzando apenas el tono. ¿Dónde se dice la verdad en esta familia? ¿En las fotos que fingimos? ¿En las cenas de Navidad con sonrisas rotas? Entonces pasó lo más inesperado. Isabela se giró hacia nuestra madre y preguntó con voz temblorosa:
¿Es cierto, mamá? Elena tardó segundos eternos en responder, y lo hizo sin mirarla a los ojos. Todo lo que hice fue por ti. Esa frase, tan parecida a una excusa como una confesión, quebró algo en el aire. Isabela comenzó a llorar. Tomás, pálido, simplemente dio media vuelta y se alejó entre los invitados. La ceremonia se disolvió en el caos, pero en medio de ese colapso, por primera vez en años, sentí que la verdad había encontrado su lugar, no para destruirnos, sino para liberarnos. Y yo ya no iba a volver atrás. El altar quedó vacío. Las sillas blancas, decoradas con cintas y flores, empezaron a perder sentido entre el murmullo creciente de los invitados. Nadie sabía si marcharse o quedarse. Algunos fingían que revisaban sus teléfonos, otros simplemente observaban, esperando el próximo movimiento. Pero yo ya no estaba esperando nada. Sentí que era el momento de hablar, no por venganza, ni por orgullo, sino por todo el dolor que habíamos normalizado durante años. Caminé hacia el micrófono del altar, lo tomé con ambas manos y, sin papel, sin discurso preparado, hablé desde lo más hondo de mi pecho. Durante muchos años, yo fui el hijo que hacía lo que debía hacer, el que se callaba, el que resolvía, el que sostenía a esta familia cuando se tambaleaba. Pero hoy, por primera vez, quiero decir algo que no se ha dicho nunca en este jardín. Nuestra familia no es perfecta. Nuestra madre, a quien muchos admiran, ha cometido errores. Errores que han costado más que dinero o reputación. Han costado personas. Vi a Elena apartar la mirada. Vi a mi padre, rígido, como una estatua esculpida por el miedo a perder el control. Vi a Isabela, con los ojos rojos pero con una expresión de alivio. Y eso me dio fuerzas para continuar. Isabela fue presionada para vivir una vida que no eligió. Se le robó la posibilidad de amar con libertad, de ser madre sin miedo. Y todo porque temíamos lo que pensarían los demás. Lo que pensaría la prensa, los socios, los vecinos. Pero yo ya no tengo miedo, porque el verdadero escándalo no es amar a quien uno elige. El verdadero escándalo es el silencio cómplice que mantenemos para no incomodar a nadie. Un murmullo cruzó la audiencia. Algunos bajaron la cabeza, otros se quedaron inmóviles. No estoy aquí para destruir esta familia. Estoy aquí para que pueda reconstruirse, si es que aún queda algo por salvar. Y si no, al menos que se recuerde que alguien, una vez, tuvo el valor de decir la verdad frente a todos. Guardé silencio unos segundos. Luego añadí, Isabela, si decides irte, si decides empezar de nuevo lejos de aquí, te apoyo. Y si decides quedarte y enfrentar todo esto conmigo, también estaré a tu lado. Pero hagas lo que hagas, no lo hagas por la culpa. Hazlo por ti, porque nadie más lo hará. Los aplausos no llegaron. No eran necesarios. Solo hubo silencio. Un silencio pesado, pero distinto. No era de ocultamiento, era de impacto. Como si todos entendieran que algo profundo acababa de romperse y de abrirse. Vi a Elena dar media vuelta y desaparecer entre los pasillos de la hacienda. Mi padre se quedó sentado, inmóvil, y yo, por primera vez, no sentí el peso de cargar con todos, porque el dolor, cuando se nombra, empieza a doler menos. Y esa fue la primera señal de que algo nuevo estaba por nacer. Después de la ceremonia interrumpida, la hacienda quedó en un extraño estado de abandono. Las luces seguían encendidas, la música suave aún sonaba a lo lejos, pero ya nadie bailaba, nadie brindaba. Fue como si el alma del evento se hubiera ido, o más bien, se hubiera liberado. Isabela y yo nos encerramos en una habitación lateral. Lloró durante minutos enteros, en mi hombro, sin decir nada. No eran lágrimas de vergüenza,
Eran de agotamiento, como si por fin se permitiera sentir todo lo que había reprimido durante meses. Cuando pudo hablar, lo único que me dijo fue: necesito irme a otro país, a empezar de nuevo, lejos de mamá. La palabra mamá pesó más que todo lo demás. Yo no supe qué responder. Solo asentí. Esa misma noche, sin que nadie más supiera, la ayudé a empacar una maleta. Daniela nos consiguió discretamente un contacto en Medellín, Colombia, donde Isabela podría comenzar de nuevo con una identidad protegida, al menos hasta que decidiera qué hacer con su embarazo y con su futuro. Le dejé algo de dinero, contactos de confianza y una promesa: que esta vez no la dejaría sola. La noticia de su desaparición se manejó, por supuesto, como un colapso emocional tras el estrés del evento. Mi madre construyó el relato con la misma precisión con la que controlaba cada parte de nuestras vidas. Pero por primera vez, la ciudad no le creyó del todo. El rumor de lo que había pasado en el altar ya circulaba, y aunque ella intentó fingir que todo estaba bien, algo en su mirada había cambiado. Una semana después, me llamó por teléfono. «No debiste hacerlo», me dijo sin alzar la voz. «Exponernos así, destruirnos». «No, mamá, yo no destruí nada. Solo quité el velo que tú misma habías tejido». «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora tú tendrás que decidir qué hacer con lo que queda». Colgó sin despedirse. Desde entonces, mi madre no me ha vuelto a buscar. Mi padre, menos aún. Los eventos familiares continuaron sin mí, y yo aprendí a no esperar una reconciliación. Porque cuando la madre que te enseñó a guardar silencio se convierte en la primera que quiere callarte, la ruptura ya no es reversible. Pero yo no necesitaba más su aprobación. Solo necesitaba respirar sin miedo. Y eso, por fin, empezaba a ser posible. 3 meses después de aquel día, recibí una carta. No fue un correo electrónico ni un mensaje de WhatsApp. Era una carta escrita a mano, con tinta azul, en papel de lino, enviada desde Medellín. Reconocí la letra de inmediato. Era de Isabela. La abrí con manos temblorosas, como si temiera que sus palabras volvieran a abrir una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. «Julián», comenzaba, no sé si tengo las palabras correctas. Tal vez aún no entiendo todo lo que pasó, pero necesitaba escribirte, porque si no lo hacía, sentía que algo dentro de mí seguiría roto. La carta hablaba de libertad, de cómo, al llegar a Colombia, sintió por primera vez que su respiración no estaba vigilada, que podía caminar sin que alguien midiera sus pasos, sin que una reputación colgara sobre su espalda como un abrigo pesado. Había encontrado trabajo como asistente en una librería pequeña. Vivía en un apartamento modesto pero lleno de luz. Y aunque seguía asustada, comenzaba a soñar con criar a su hijo lejos de control, lejos del miedo. «Gracias por romper el silencio», escribió. «Gracias por no proteger la mentira. Sé lo que te costó. Sé que perdiste mucho. Pero gracias a eso, yo ahora tengo una oportunidad que pensé que nunca tendría». Guardé silencio al leer esa parte, porque sí, había perdido. Había dejado atrás una familia, una identidad, una fachada que me había definido durante años. Pero gané algo más valioso, la certeza de haber hecho lo correcto. La carta terminaba con una frase que me tocó profundamente. «No destruiste nuestra familia, Julián. Solo evitaste que siguiera pudriéndose en silencio». Doblé la carta con cuidado y la guardé en una caja de madera que tengo sobre mi escritorio. No respondí de inmediato. Sentí que las palabras ya estaban completas. Que, a veces, el cierre no llega con una respuesta, sino con el reconocimiento de que el amor también puede doler y sanar al mismo tiempo. A veces, las historias de venganza no tienen gritos ni golpes.
A veces, la venganza más poderosa es decir la verdad en voz alta, aunque duela, aunque te cueste todo, porque hay batallas que no se pelean con odio, sino con integridad, y hay silencios que solo se rompen cuando alguien decide que ya no quiere cargar con lo que otros ocultaron. Lo que vivió Julián no fue una traición a su familia, fue un acto de justicia, de amor hacia su hermana, y sobre todo, de redención personal. Porque ser leal no significa ser sumiso, y proteger no siempre es callar. Quizás tú también has vivido algo parecido. Quizás tu historia no tuvo micrófonos ni jardines llenos de invitados, pero si una herida profunda, una verdad incómoda, una decisión difícil. Si alguna vez te sentiste así, déjalo en los comentarios con la frase: yo también lo viví. Tal vez no estés tan solo como crees. Y si esta historia resonó contigo, compártela con un amigo, un familiar o con alguien que necesite escuchar que romper el silencio no es el final, es el principio. Suscríbete al canal si valoras las historias reales, humanas y valientes, porque hay verdades que merecen ser contadas.